buenas tardes. Bienvenidos a 360 grados. Y hoy es jueves 23 de septiembre del año 2021. Sean nuestras primeras palabras para felicitar a nuestra hija Pamela Celeste Ruiz Medina, que cumple años en el día de hoy. Es, ya tú sabes, víspera del día 24, día de la Mercedes, y siempre ella celebra que sea su cumpleaños y que mañana sea día de fiesta también. Bueno, muchas felicidades para ella. Hay que decir que hay muchas informaciones que compartir con todos ustedes en el día de hoy, especialmente sobre la participación del presidente Luis Abinader en la ONU, su regreso aquí a la República Dominicana, lo que está pasando en las escuelas a propósito del año escolar y otras informaciones más que vamos a compartir. Pero mientras tanto, vamos a ver el informe del tiempo, el informe de la Oficina Nacional de Meteorología, que nos habla en el día de hoy, esta tarde precisamente, el más reciente informe de la UNAMED, de que habrá incrementos nubosos con aguaceros y tronadas hacia el interior del país, y las temperaturas, a pesar de ello, siguen calientes. En el territorio dominicano incide una vaguada en los niveles altos combinada con la humedad aportada por el viento del suroeste, generado por otra vaguada remanentes de lo que fue la depresión tropical Peter. Por consiguiente, en la tarde habrá nublados con aguaceros de moderados a fuertes, localmente tormentas eléctricas y ráfagas de viento en sectores de las regiones norte, noreste, suroeste, noroeste, la zona fronteriza y la cordillera central. En la región sureste, un cielo de nubes dispersas, calor, y no se prevén lluvias relevantes. Quiere decir que mañana viernes la vaguada asociada a los remanentes de Peter continúa moviéndose hacia el noroeste, retirándose de manera gradual. Sin embargo, la vaguada asociada a este sistema mantendrá humedad rondando nuestra área, más los efectos de la vaguada de nivel alto producirán aumento nuboso, aguaceros locales y tronadas aisladas en puntos de las regiones noroeste, norte, la vertiente norte de la cordillera central y en aisladas áreas de la zona fronteriza. En las demás localidades dominará también de nubes dispersas, sol y escasas precipitaciones. La UNAMED descontinúa una provincia y mantiene 5 en los niveles de alerta meteorológica. ¿Cuál es la provincia que está descontinuada? Bueno, Samaná es la provincia que está descontinuada, pero se mantienen en alerta La Vega, María Trinidad Sánchez en Nagua, Monseñor Noel en Bonao, Monte Plata y Atomayor. Allí dice la Oficina Nacional de Meteorología que existe la posibilidad de lluvias. La depresión tropical número 18 se fortaleció a la tormenta tropical San, posee vientos máximos sostenidos de 85 kilómetros por hora. Se encuentra a 2.085 kilómetros al este-sureste de las Antillas Menores y se mueve al oeste a 26 kilómetros por hora. Es su velocidad de traslación. Las temperaturas, a pesar de que estamos en el otoño, siguen calientes. 36 grados de temperatura. Súmele a eso 5 grados de sensación térmica. Está caliente y aún estamos, supuestamente ahora entramos al otoño. Pero siguen calientes las temperaturas y eso no es aquí, es en el mundo. Indiscutiblemente que la noticia más importante del día ha sido la posición expuesta por el presidente Luis Abinader ante la 76ª Asamblea General de las Naciones Unidas, en la que tuvo participación el mandatario de la República, y que valga
la situación, no es la primera vez que la República Dominicana pide ante la Organización de las Naciones Unidas que se atienda, que se mire, que se vea, que se intervenga, para decirle un buen dominicano, a Haití. Porque yo recuerdo cómo ahora el presidente Leonel Fernández hizo esa petición. El presidente Hipólito Mejía hizo esa petición ante las Naciones Unidas. Danilo Medina en varias ocasiones se intervino en la ONU y habló sobre ese particular, sobre la situación de Haití y de que debe ser atendida por los organismos internacionales. Y ahora Luis Abinader. Ahora bien, las características, el momento en que ocurre esto, esta petición del presidente Luis Abinader, ocurre en un momento en que los propios Estados Unidos están involucrados en esa emigración de los haitianos e inmigración hacia los Estados Unidos. Me explico. En este momento, hoy, óigame bien lo que le voy a decir, hoy el embajador, el encargado de negocios de Estados Unidos asignado en Haití renunció. ¿Usted sabe lo que quiere? Óigame, un funcionario de la categoría de la representación diplomática de Estados Unidos acaba de renunciarle a Joe Biden esta mañana. Es el enviado especial del gobierno de Joe Biden a Haití y se trata de Daniel Foote, que fue designado al puesto en julio, luego del asesinato del presidente Jovenel Moïse. ¿Usted sabe lo que alega Foote? Foote alega que Estados Unidos violó los derechos humanos en la frontera de Estados Unidos y México en Texas. Las imágenes están ahí de los vaqueros coyotes norteamericanos que hasta utilizaron látigos en contra de los inmigrantes haitianos que trataban de cruzar la frontera México-norteamericana. Ahí están las imágenes. Hay hasta memes ya con relación a eso, pero eso no es un chiste. Eso no es un chiste, eso es una realidad que Estados Unidos está sufriendo y que, gracias a Dios, le tocó a Luis Abinader en este mismo momento llamar y levantar esa voz de alarma ante las Naciones Unidas en Nueva York, sede en Estados Unidos. ¿Qué ocurre? Que Estados Unidos no solamente pasó eso, sino que ha estado repatriando hacia Haití una gran cantidad de inmigrantes haitianos. Otros tratan de escapar, otros están refugiados, porque son cientos, miles de inmigrantes que han estado tratando de entrar a territorio norteamericano. Familias completas, con niños pequeños. ¿Producto de qué? Producto de la crisis económica, producto de la crisis política, producto de la crisis económica y social que vive Haití. Que no solamente el 7 de julio pasado murió asesinado el presidente de ese país, sino que posteriormente en agosto un terremoto asoló una gran parte de una comunidad en Haití y se habla de cientos de muertos.
Pero hay que recordar que en el año 2010 hubo un terremoto, 12 de enero del año 2010 en Haití, y todavía esta es la hora, 11 años después, casi 12 años, que todavía hay cosas que no se han reparado en Haití. Edificios que se destruyeron y no se han reparado. Estoy hablando del Palacio Nacional, de la Presidencia en Haití, del Palacio de Justicia, de estructuras de instituciones gubernamentales de Haití que no han sido reparadas. Y Haití fue intervenida por las Fuerzas Interamericanas de Paz, enviadas por la ONU. Pero estas Fuerzas Interamericanas de Paz causaron problemas en Haití también. Porque para nadie es un secreto que el cólera fue precisamente motivo o resultado de una situación del mal manejo de las heces fecales de los guardias de la ONU, precisamente, que estaban en Haití, que la lanzaban al río. Una situación fea, pero también se hablan de violaciones sexuales a niñas haitianas. Eso tampoco ha sido positivo. Pero Haití ha tratado de encaminarse hacia una estabilidad democrática, y vino el gobierno de Michel Martelly, recuerdo como ahora, y eso se encaminaba un poquito, como vamos a ver, porque Michel Martelly, óiganme bien, que mucha gente criticaba porque era un artista, un convero de haitiano, resulta que hizo un gobierno estable en Haití, porque él tiene mucho carisma en Haití. Y eso tiene que ver mucho con la gobernabilidad en Haití y en muchos países del mundo. Se fue Martelly y vino posteriormente Jovenel Moïse. La verdad que Jovenel Moïse no pudo hacer un gobierno estructuralmente estable, muchas protestas a principio. ¿Por qué? Bueno, porque Jovenel Moïse gana unas elecciones pírricas con escasos votantes. O sea, estamos hablando de que votó un 16% de la población. Y él sacó un poco más de un 50%. Estamos hablando de que un 8% de la población apoyaba a Jovenel Moïse. Entonces, en Haití hay grupos sociales y políticos que hacen una oposición beligerante en Haití. Todavía, a esta altura de juego, estamos en el siglo XXI. Y ahí existen bandas especializadas criminales que protegen a empresarios y políticos. Y políticos y empresarios protegen esas bandas. Es un desorden, ingobernabilidad. Entonces, la verdad que es una situación bien difícil. Pero antes, eso lo sabíamos nosotros y lo sufríamos nosotros, la República Dominicana. Y resulta que ahora no. Ahora todos los países, principalmente las potencias mundiales, se han dado cuenta de que ciertamente nosotros, la República Dominicana, no somos los responsables de lo que ocurre en Haití. Porque muchas veces esos políticos irresponsables haitianos acusaban a la República Dominicana de la situación. Pero en el caso de Jovenel Moïse, que fue asesinado el 7 de julio, se intentó involucrar a la República Dominicana desde esos estamentos políticos. Pero eso fue
y eso lo hizo precisamente un medio norteamericano, desvinculó totalmente a la República Dominicana de semejante hazaña. Que la reunión que decía un medio haitiano de que fue aquí en la República Dominicana, resulta que fue en Miami, en Estados Unidos. Al margen de todo eso, hay que ver la situación haitiana desde el punto de vista humano. Actualmente, estos haitianos que residen en Haití, de esa manera, ese caos y ese desorden, unos atrapados en Haití y otros atrapados en otros países, tratando de buscar mejor suerte, mejor norte. Y aquí nosotros decíamos que yo veía con mucha extrañeza cómo yo veía, pero ¿y qué hacen unos haitianos en Colombia? ¿Qué hacen esos haitianos en Ecuador? En Bolivia. Y todo eso era para llegar a la frontera de México con Estados Unidos. Por eso hay miles de inmigrantes allí, porque todo ese grupo que había sido visto en Bolivia, en Colombia, en el Ecuador, Guatemala, era con fines de llegar a la frontera México-Norteamericana para cruzar a buscar mejor vida allí. Pero Estados Unidos es bien restrictivo con relación a sus inmigrantes. Entonces, ya la República Dominicana no es criticable en términos de controlar su frontera. Eso no quiere decir, porque nosotros en la República Dominicana hemos sido siempre solidarios con Haití, con nuestros hermanos haitianos. Una cosa es el pueblo haitiano y otra cosa son sus autoridades. Señores, en Haití hay dos clases sociales. Dos, no hay más. Los pobres, inmensamente pobres, y los ricos, inmensamente ricos. Esas son las clases sociales que existen en Haití. No hay clase media. El asunto es que ni siquiera los propios haitianos se conduelen por sus hermanos. Eso no quiere decir que no haya una excepción a la regla, ¿eh? Pero algo muy importante que quiero decir antes de irnos a la pausa comercial es que aquí hay mucha gente que se ha alegrado de ver esas imágenes que veíamos de látigos en contra de los haitianos que querían entrar a Estados Unidos. No, eso sigue siendo inhumano, eso sigue siendo violatorio a los derechos humanos. No quiere decir que se permita la entrada o no, lo que sea. Cada país tiene sus propias reglas. Pero no podemos alegrarnos del mal de los demás. Eso no. Vamos a hacer la pausa comercial. Bueno, ciertamente ya desmenuzada, entiendo yo, la principal noticia de la semana, que es la presencia del presidente Luis Abinader ante la ONU. Hoy está pautado que a las 5 de la tarde llegue el presidente de la República, pero recuerden ustedes que si él salía a la 1:30 o 1:45 de la tarde de Nueva York, está pautado que llegue aquí a las 5, pero cualquier cosa puede retrasar un vuelo, ¿eh? Entonces, se espera que llegue a las 5, pero pudiera ser más tarde, pudiera ser más temprano, todo depende. Gran preocupación ha causado el hecho, y nosotros ayer, don Freddy y yo tocamos el tema, con respecto a las clases presenciales
que se iniciaron el lunes. ¿Qué pasa? Que coinciden varios sectores en que el Ministerio de Educación debió haber planificado con anticipación lo que pudo haber resuelto y que están saliendo esos escollos ahora. Oigan esta noticia, y la voy a leer literalmente para que se escuche ciertamente la característica de lo que ven los medios de prensa, los periodistas en distintas localidades del país. Yo le digo, esto fue en una localidad. Oiga esto. El deterioro físico de cientos de planteles públicos constituye uno de los factores que con mayor fuerza empañan la apertura del año escolar 2021-2022. Conforme a las denuncias de la Asociación Dominicana de Profesores, las asociaciones de padres y de dirigentes comunitarios de diversos puntos de la capital y el interior del país. Malas condiciones de las instalaciones sanitarias, deterioro del mobiliario, falta de agua, filtraciones en paredes y techos, paredes y pisos agrietados, aguas residuales estancadas, son algunas de las irregularidades que han impedido que los planteles afectados inicien la docencia en la capital y el interior del país. Eso no debió esperarse que se iniciara el año escolar para ello. Tengo un amigo que está designado a pintar varias escuelas y ahora el Ministerio de Educación está atacando a esa gente para que terminen rápido de pintar esas escuelas, que las terminen en una semana, porque se les fue el tiempo encima y se le vino encima el inicio de las clases presenciales. Pero además hay una situación en distintas escuelas. Hoy, en la escuela Amelia Ricard, que es la que está cerca de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que es conocida como el Experimental de la UAS, pues resulta que 3 niños fueron enviados a sus casas porque llegaron a la escuela con fiebre, lo atendieron en el dispensario y lo enviaron a su casa como medida precautoria. Pero ya hay colegios que también han cerrado sus puertas o cursos porque han llegado el coronavirus a esas aulas y han tenido que volver a las clases semipresenciales, virtuales y presenciales. Vi en una escuela, si no mal recuerdo, creo que fue en Herrera, o también otra hubo ahí en el Ensanche de la Fe, donde hay una gran cantidad de estudiantes. Estamos hablando de 40 estudiantes en una sola aula. Entonces, hay que buscarle la vuelta a eso antes de que esto pueda convertirse en una situación. Estamos hablando de que ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, dividir a los estudiantes por turno. Escuché eso en el día de hoy, pero eso debió haberse planificado con anticipación. El Ministerio de Educación debió tener una lista en cada uno de los distritos regionales de educación para que en tal escuela hay tantos estudiantes, tantas aulas disponibles, cuántos caben en cada aula. Vamos a dar clases lunes, miércoles y viernes para una sección, martes y jueves para otra.
Y si no quieren discriminación, lunes y miércoles en una y martes y jueves en otra. Viernes libre. Porque debió haberse eso planificado. Están tratando de hacerlo todo en la marcha. El curso de oposición docente, una semana antes de iniciar la clase. Eso fue otro tollo. En definitiva, el Ministerio de Educación ha sacado malas notas en este inicio de las clases presenciales. Dígaselo a Dios y dígaselo a Cristo. Además de que en los medios de comunicación, el Ministerio de Educación se hace como el loco. Las cosas están volviendo todo un caos y ellos dicen, hemos entregado 1 millón de computadoras. ¿Qué me importa a mí eso? Me importa que usted tenga planificación del inicio de las clases presenciales post, o todavía post no, en la pandemia COVID-19. Además de que hay que tomar en cuenta la propuesta que hace el Colegio Médico Dominicano de que se vacunen a los niños desde 5 años en adelante para evitar la reproducción del COVID-19 o un brote, como quieran decir. Muy malas notas ha sacado el Ministerio de Educación. En Nagua, provincia María de Trinidad Sánchez, los padres de los estudiantes de las escuelas San Marcos cerraron sus puertas con candados, alegando que carece de baños y cocina. En Santiago, el presidente de la Asociación Dominicana de Profesores, Miguel Jorge, dijo que el año escolar inició aquí con serias dificultades. En San Francisco de Macorís, el profesor Sixto Gavín, miembro del Comité Ejecutivo del ADP, denunció que más de 10 centros educativos en San Francisco de Macorís se encuentran paralizados. En Santo Domingo, la situación se repite en las escuelas de la capital y las provincias. En algunos, como la escuela Profesor Juan Bosch en el sector de Villa Tropicalia, en el municipio de Santo Domingo Este. Sobrepoblación de estudiantes, pésimas condiciones de las escuelas. Pero esperaron que iniciaran las clases presenciales para darse cuenta de que todos estos escollos estaban ocurriendo. Y donde dije Diego, ahora no se sabe si van a subir la tarifa eléctrica porque Energía y Minas dice que no, y la Superintendencia de Electricidad, que publicó un comunicado diciendo que se van a aumentar la tarifa a partir del 1 de octubre, se quedó callado. Mutis. ¿Usted cree que le conviene al gobierno hablar de tarifa eléctrica ahora mismo, de aumento de tarifa eléctrica? Cuando no hay energía eléctrica, hay unos apagones de 12 horas en muchos sectores. Aquí en Santiago, en San Francisco de Macorís, en todas partes. Pero se están volviendo locos, Usted se imagina que usted, además de la situación del costo de la canasta familiar que está cara, además de la situación de los apagones, además de la fiebre porcina, usted le venga ahora que le van a subir la tarifa eléctrica, que por cierto, en este mes vino muy alta, A mí me han reportado distintas personas que se lo atribuyen al calor, que puede ser, en verano aumenta el consumo de los aires acondicionados, pero se lo atribuyen precisamente al calor, pero la tarifa eléctrica en este mes vino altísima. ¿Usted se imagina? Eso es una granada que le puede explotar en la mano al presidente de la República. Nosotros nos vamos a una pausa comercial, pero ya nos vamos, porque los vamos a dejar a ustedes un documental que nos ofrece el Banco Popular de la República Dominicana a propósito de que mañana es Día de las Mercedes, patrona del pueblo dominicano. Nosotros, al mismo tiempo, felicitamos a todas las Mercedes. Veamos este documental después de la pausa y nos vemos el lunes, porque mañana no solamente día de fiesta,
sino que los viernes también es de salud. Nos vemos el lunes si Dios quiere. Padre nuestro que estás en los cielos, te pido por mi familia, por mis amigos, por los gobernantes. Hay una tierra en el Caribe. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora. Habitada por un pueblo sumamente devoto y cristiano. Santidad. Bienvenidos a la cuna de la evangelización del Nuevo Mundo. La Isabela hoy es un municipio de la provincia Puerto Plata. Fue la primera ciudad fundada por los españoles en el nuevo continente y donde un 6 de enero en 1492 se celebró la primera misa del Nuevo Mundo. Este es el Templo de las Américas, conocido como Santuario Jesucristo Evangelizador, con el que se rinde honor a aquella antigua iglesia, cuna de la evangelización de América. La fe cristiana llega a nuestra isla y al continente americano a través de la Isabela, en el segundo viaje de Cristóbal Colón, que es cuando se da la primera misa, y es desde la Isabela donde comienzan a hacerse los viajes, digamos, al interior de la isla para iniciar la evangelización de la población indígena. ¿En qué medida ha influido el santuario como para ir irradiándose, atrayendo habitantes? Es decir, haciendo su aporte en la configuración de nuestras ciudades. Así como ha ido moldeando un poco el corazón del dominicano, ha moldeado también las ciudades, es decir, los asentamientos, las poblaciones, hasta llegar a ser las ciudades en el día de hoy. En la isla La Española se pueden visitar los primeros edificios religiosos erigidos en América hace más de 500 años. Nosotros tenemos en el país muchos espacios de devoción y en ese sentido habría que diferenciar a aquellos que son practicantes de la religión católica que los que son practicantes de la religión evangélica, porque hay diferencias dogmáticas que rigen los espacios. Nosotros tenemos las iglesias, que es el lugar sagrado donde se manifiesta principalmente la devoción católica, cristiana. Y en ese espacio es que se manifiestan las expresiones culturales y artísticas. La capital, por ejemplo, dominicana, no puede concebirse sin la catedral. El monumento religioso más importante del Nuevo Mundo es la Catedral de Santo Domingo. Fray Francisco García de Padilla la convierte en la primera catedral de América cuando le erige la silla y el cabildo catedralicio el 12 de mayo de 1512. De estilo tardogótico castellano, es una iglesia de planta típica. Tiene 3 naves con bóvedas y una cabecera de 5 partes. Está dividida en 8 tramos, con 14 capillas, 7 de cada lado, con 2 puertas laterales y una sacristía en el lado sur. El 12 de febrero de 1546, el Papa Paulo III le concede el grado de arquidiócesis metropolitana.
Aparte de la catedral, en la ciudad colonial tenemos otras iglesias muy importantes, las que están en los conventos, en el convento de los dominicos, el convento de las Mercedes, de Regina Angelorum, de Santa Clara. En Santo Domingo tendríamos que mencionar la primera iglesia evangélica dominicana que está en Ciudad Nueva, que me parece que el edificio es de 1922. También están unas iglesias que en un principio eran iglesias y hospitales y poco a poco pues dieron un servicio a una comunidad, dieron un servicio a un sector, a los barrios que le quedaban, que se fueron formando, donde se instalaban esas iglesias. Así lo vemos en todo el territorio nacional también. Se pueden destacar, aunque no son tan antiguas, pero se pueden destacar en la Basílica de Higüey los medallones que representan los milagros, o muchos de los milagros realizados por Nuestra Señora de la Altagracia. La Basílica de Higüey se comenzó a construir en 1954 y abrió sus puertas en 1971. Aunque sus orígenes se remontan a 1503, cuando Nicolás de Obando dispuso su construcción tras fundar la Villa Salvaleón de Higüey. El templo cuenta con 3 cuerpos: la nave, la parte central con su arco señal y la bóveda. El cuadro de la Virgen de la Altagracia se encuentra en un retablo, a cierta distancia del altar mayor. La diócesis de Nuestra Señora de la Altagracia fue declarada el 12 de octubre de 1970 como Monumento Nacional y el 17 de diciembre el Papa Pablo VI le concedió el título y la dignidad de Basílica Menor. Yo pienso que el turismo religioso, el turismo es importante porque no solamente tiene que vincularse a los que son creyentes, sino también a los que son amantes del arte y de la arquitectura. El arte, sea pintura, sea escultura, y sobre todo los vitrales, los retablos, porque cada expresión cultural, cada expresión artística que están contenidas en esas iglesias reflejan una época. Para potenciar el turismo religioso, yo diría que lo primero que hay que hacer es un buen inventario sobre qué tenemos en el país ligado al arte sacro. Las principales piezas de arte sacro que tenemos en el país pues, se encuentran en el tesoro de la Catedral de Santo Domingo, donde tenemos de las piezas más antiguas del siglo XVI, y en el Museo de Nuestra Señora de la Altagracia de la Basílica de Higüey. También hay otras piezas muy importantes en La Vega, donde también hay un museo de arte sacro. Va desde cálices de oro, de plata, hasta exvotos, que son unas figuritas o unos elementos que hacen los peregrinos o las personas para pedir o para dar gracias a la Virgen por haberle hecho un favor, un milagro. Nosotros podíamos mencionar como algo arquitectónicamente rico la primera iglesia fundada en Samaná, a la que le llamaban la Churchill. La iglesia evangélica Saint Peter en Samaná fue fundada en el 1824 por esclavos libertos de Estados Unidos. Los metodistas estuvieron a cargo hasta el 1925, cuando pasó a manos de la Iglesia Evangélica Dominicana. El templo fue donado por el reverendo J.R. Picot en 1902. Traído en barco desde Inglaterra, es un edificio de estilo victoriano, de zinc, por fuera sostenida por angulares metálicos y por dentro recubierto en madera. Cada último domingo del mes de octubre, los agricultores celebran la fiesta de Harvest, donde llevan al templo sus cultivos como ofrendas por las cosechas obtenidas en el año. El cristianismo siempre está presente. Cuando viene un huracán, pedimos a Dios que no entre, que no nos lastime.
hasta para las elecciones políticas. En todo momento nosotros tenemos esa fe, esa presencia religiosa en nuestro día a día. Una peregrinación cantando, un viacrucis arrodillándose. Yo he visto viacrucis en barrios populares que casi revientan las casitas de los lados, calles estrechas, soportando multitudes, es decir, marca la realidad dominicana las expresiones de fe. Juan Pablo Duarte y el grupo de los trinitarios tenían a Dios como parte de su discurso, además de la libertad. Y en su juramento, para ingresar a esa organización política, cada militante tenía que leer un juramento que iniciaba con una frase importantísima que juraban ante Dios y la Trinidad de Dios. El escudo de la República Dominicana es el único en el mundo que lleva la Biblia en el centro, y su gentilicio se traduce literalmente como canes de Dios. Desde las primeras manifestaciones religiosas hasta la diversidad del día de hoy, la República Dominicana se mantiene unida por la